Era una noche oscura y sin luna, cuando yo, Javier, conducía por la carretera desierta cerca de Salamanca. El silencio era casi absoluto, solo el sonido del motor del camión rompía la monotonía. Me pesaban los ojos y sabía que necesitaba descansar. Entonces vi una vieja gasolinera abandonada junto a la carretera. Sin pensarlo mucho, decidí parar. Al bajar del camión, lo primero que observé fue el deplorable estado del lugar. Los carteles estaban caídos, los cristales rotos y los arbustos cubiertos de maleza. La estructura parecía haber sido olvidada por el tiempo, un testamento silencioso del abandono. La oscuridad era intensa, y la única luz procedía del faro de mi camión, que proyectaba sombras inquietantes sobre las paredes derruidas. Caminé hacia la vieja tienda, impulsada por la curiosidad y la necesidad de estirar las piernas. Al entrar, me recibió un olor a moho y podredumbre. Las estanterías estaban cubiertas de polvo, y los productos que había por allí estaban caducados desde hacía mucho tiempo. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda, pero seguí explorando. La atmósfera era opresiva, como si el tiempo se hubiera detenido y el lugar guardara oscuros secretos. Cada paso resonaba en el vacío, creando un sonido inquietante. Me acerqué al mostrador, donde la caja registradora estaba cubierta de telarañas. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en la pared que había detrás del mostrador. Allí, escrito con sangre seca, había un mensaje que me heló el corazón. Escapa mientras puedas. Al entrar en la tienda, me envolvió el olor a moho y podredumbre. Las estanterías estaban cubiertas de polvo, y los productos, caducados desde hacía años, parecían reliquias de una época olvidada. Cada paso que daba levantaba una nube de polvo que me hacía toser. El silencio era opresivo, como si el propio aire estuviera atrapado en el lugar. Me acerqué al mostrador, con la esperanza de encontrar algo de valor o al menos una pista sobre lo que había ocurrido allí. Fue entonces cuando vi el mensaje, escrito con sangre coagulada en la pared. Detrás de la caja registradora estaban las palabras: escapa mientras puedas. Se me aceleró el corazón. ¿Quién lo había escrito? Y lo que es más importante, ¿por qué? Un escalofrío me recorrió la espalda. La textura pegajosa y oscura de la sangre contrastaba con el fondo blanco de la pared, creando una imagen inquietante. El mensaje parecía fresco, como si alguien acabara de escribirlo. La idea de que no estaba sola allí empezó a arraigar profundamente en mi mente. La tenue luz de la luna entraba por las ventanas rotas, proyectando sombras danzantes a mi alrededor. Cada una parecía cobrar vida propia, como si estuviera a punto de atacarme en cualquier momento. Intenté convencerme de que solo eran imaginaciones mías, pero el miedo era palpable. No podía deshacerme de la sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Miré a mi alrededor, esperando encontrar alguna señal de vida, pero todo estaba desierto. El silencio era tan profundo que podía oír el sonido de mi propio corazón latiendo frenéticamente. El mensaje era claro. Tenía que salir de allí, y rápido. Sin embargo, algo me retenía allí. Una curiosidad morbosa, tal vez, o la sensación de que no podía dar la espalda e irme sin más. Me acerqué más al mensaje, intentando discernir cualquier detalle que pudiera darme una pista. El olor metálico de la sangre se hizo más fuerte, casi nauseabundo. La textura irregular de las letras indicaba que el mensaje había sido escrito a toda prisa, por alguien desesperado. ¿Quién había sido la víctima? ¿Y quién era el autor? Mientras estos pensamientos rondaban por mi mente, una sensación de pavor empezó a extenderse por mi cuerpo. El mensaje no era solo una advertencia, era un presagio. Algo terrible había ocurrido allí, y yo estaba a punto de averiguar qué. El miedo se convirtió en un grito silencioso en mi interior, que resonó en lo más profundo de mi ser. El mensaje escrito con sangre en la pared me dejó en estado de shock. Mientras intentaba procesar lo que acababa de ver, un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí como si alguien me observara, pero cuando miré a mi alrededor, no vi a nadie. La temperatura de la estación bajó de repente y me invadió una sensación de frío. Intenté ignorar la creciente incomodidad y me dirigí hacia el camión, decidida a salir de allí lo antes posible. Cuando llegué al camión, me di cuenta de que algo iba mal. Busqué en mis bolsillos, en el asiento del conductor,
en el suelo del vehículo, pero las llaves simplemente habían desaparecido. La desesperación empezó a apoderarse de mí. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación lógica, pero la sensación de ser observado se intensificaba por momentos. Empezaron los susurros, bajos e indistintos, que parecían venir de todas direcciones a la vez. Mi mente intentó encontrar una explicación racional, pero la sensación de una presencia maligna era abrumadora. Sentí que el corazón se me aceleraba, golpeándome salvajemente en el pecho, a medida que los susurros se hacían más fuertes y claros. Decidí salir del camión e intentar encontrar una solución. Quizá las llaves se habían caído en algún sitio, o alguien me estaba gastando una broma. Pero lo que encontré no me tranquilizó. La oscuridad parecía más densa y los susurros más insistentes. Cada paso que daba aumentaba la sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Con cada movimiento, el miedo echaba raíces más profundas. La idea de quedarme atrapada en aquel lugar, sin salida, me paralizaba. Los susurros se hicieron casi insoportables, como si cientos de voces intentaran decirme algo al mismo tiempo. La presencia maligna era palpable, como si pudiera tocar el aire que me rodeaba. En ese momento, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Algo terrible me acechaba, y yo era su objetivo. El pánico empezó a apoderarse de mí, pero sabía que tenía que mantener la calma para sobrevivir. Con la respiración agitada y el corazón palpitante, volví al puesto, decidida a encontrar una salida, pero consciente de que cada segundo que pasaba allí era un paso más hacia el abismo del terror. Explorar la estación parecía la única opción sin mis llaves. Todos los rincones estaban erosionados, como si nadie los hubiera pisado en décadas. Entré en los aseos y vi lavabos oxidados y espejos rotos. La sensación de decadencia era asfixiante. Me acerqué a los surtidores de gasolina, esperando encontrar algo útil, pero solo había óxido y abandono. Fue entonces cuando me fijé en los símbolos, en el suelo y las paredes. Dibujos extraños y ocultos me erizaron la piel. Eran marcas que no comprendía, pero que claramente tenían un propósito oscuro. Las formas sinuosas y los trazos precisos me dieron la impresión de que algo o alguien había utilizado el lugar para prácticas que no podía imaginar. Continué mi búsqueda, intentando ignorar la creciente sensación de que me observaban. Cada paso parecía resonar en el opresivo silencio del puesto. Las sombras bailaban en las paredes, creadas por la tenue luz de mi teléfono móvil. El aire era pesado, como si transportara una energía antigua y maligna. En un rincón, encontré una habitación llena de cajas viejas y papeles polvorientos. Rebusqué entre ellos, con la esperanza de encontrar mis llaves o alguna pista que me ayudara a salir de allí. Fue entonces cuando vi más símbolos, esta vez dibujados con algo que parecía sangre seca. Me invadió el horror. Sabía que había algo muy malo en aquel lugar. Intenté mantener la calma, pero cada nuevo símbolo que encontraba aumentaba mi angustia. Sentía como si me atrajeran hacia algo terrible, un destino que no podía evitar. Era como si el propio poste estuviera vivo, respirando a mi alrededor, observando cada uno de mis movimientos. Me di cuenta de que tenía que salir de allí lo antes posible, pero sin mis llaves, parecía imposible. La desesperación empezó a apoderarse de mí. De repente, todo a mi alrededor pareció cambiar. Vi escenas macabras, como si estuviera viendo una película de terror, pero sabía que era real. Sacrificaban a personas en rituales espantosos, y sus gritos resonaban en mi mente. El olor a sangre y a incienso quemado llenaba el aire, provocándome náuseas. Con cada visión, sentía una presencia maligna cada vez más fuerte, como si algo me observara, espiando mis movimientos. Intenté convencerme de que solo eran ilusiones, pero todo era tan vívido que me costaba distinguir lo que era real. Mis sentidos estaban en alerta máxima, y cada sombra parecía ocultar un peligro inminente. Me temblaban las piernas y un sudor frío me corría por la frente. No podía entender cómo ni por qué lo estaba viendo, pero algo dentro de mí sabía que se trataba de sucesos pasados, sucesos terribles que habían manchado este lugar para siempre. Las visiones eran fragmentarias, pero cada fragmento de la escena era más inquietante que el anterior. Vi a un grupo de personas extrañamente vestidas, con los rostros cubiertos por capuchas negras. Murmuraban palabras en un idioma que no comprendía, mientras realizaban rituales prohibidos
Con cada sacrificio, parecía acumularse una energía densa, como si invocaran algo terrible. Sentí un peso en el aire, una presión que me sofocaba. La presencia maligna se hizo más palpable, casi tocable. Sentía sus ojos invisibles fijos en mí, penetrando en mi alma. Mi mente estaba al borde de la locura, intentando procesar lo que estaba viendo. A cada segundo, el terror se intensificaba y tenía la sensación de que algo horrible estaba a punto de ocurrir. Sabía que tenía que salir de allí, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. A cada paso, aumentaba la sensación de ser observada y el miedo me paralizaba. Las visiones continuaron, cada vez más intensas, mostrándome horrores que nunca podría olvidar. Estaba atrapada en una pesadilla, y lo único que podía hacer era rezar para que acabara pronto. Explorando el oscuro sótano de la gasolinera, mi corazón latía frenéticamente. La tenue luz de mi linterna reveló una húmeda habitación llena de velas apagadas y un altar repleto de objetos macabros. Había calaveras, huesos y símbolos que parecían pertenecer a algún culto antiguo y siniestro. En el centro de la sala, una figura tenebrosa surgió de entre las sombras. Era casi humana, pero sus rasgos eran demoníacos. Sus ojos brillaban con una luz roja y una sonrisa cruel distorsionaba su rostro. La figura parecía estar esperándome, como si supiera que iba a venir. El aire se hizo más pesado y difícil de respirar. Me invadió un sentimiento de desesperación, como si aquel ser estuviera agotando mis ganas de vivir. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. La entidad se acercó lentamente, y pude sentir su mirada penetrante. Era como si sondeara mi alma, buscando algo dentro de mí. Sentí un intenso escalofrío que parecía provenir de mi propio pecho, como si se me helara el corazón. Me acerqué al altar, casi sin darme cuenta, como si una fuerza invisible tirara de mí. Mis ojos no podían apartar la vista de los macabros objetos. Había un cuchillo oxidado, cubierto de manchas oscuras que solo podían ser de sangre seca. La entidad se acercó tanto que pude sentir su aliento helado en mi cara. Olía a putrefacción, como si la muerte estuviera allí, a mi lado. Me temblaban las manos y sabía que estaba al borde del abismo. Todo a mi alrededor parecía girar. Las paredes del sótano se cerraban y sentía que la presión crecía en mi cabeza, como si estuviera a punto de explotar. La figura sombría extendió hacia mí una mano esquelética, como invitándome a tocar el altar. Cada fibra de mi ser me gritaba que huyera, pero estaba paralizado. La entidad empezó a murmurar algo en un idioma desconocido, y las velas de alrededor se encendieron de repente, proyectando sombras danzantes en las paredes. La energía de la habitación era opresiva, casi tangible. Sentía el cuerpo de plomo, incapaz de moverse. La entidad me miró directamente a los ojos y sentí una oleada de desesperación abrumadora. Sabía que estaba en grave peligro, pero no podía hacer nada para salvarme. La presencia maligna estaba dispuesta a consumirme, y me sentí impotente, a merced de aquel ser monstruoso. La desesperación se apoderó de mí cuando me di cuenta de que cada intento de escapar provocaba más confusión. El poste parecía cambiar de forma, creando nuevos pasillos y habitaciones que antes no existían. La sensación de estar manipulado por una fuerza invisible era abrumadora. Cada salida que encontraba me llevaba a un nuevo callejón sin salida, como si el propio lugar estuviera jugando conmigo. Las voces que resonaban por los pasillos me resultaban familiares, y habría jurado que eran las de amigos y familiares. Susurraban mi nombre, como si intentaran guiarme fuera de aquel infierno. Pero por muchas veces que siguiera sus indicaciones, siempre acababa en un lugar aún más desconcertante. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, y la sensación de ser observada se intensificaba. Me temblaban las manos al intentar abrir puertas que antes estaban cerradas. El sudor corría por mi cara, mezclándose con el polvo y la suciedad que cubrían el poste. Cada paso que daba parecía alejarme más de la salida. Empezó a cundir la desesperanza, y el miedo se convirtió en pánico. La presencia maligna que había sentido antes parecía estar cada vez más cerca. Las sombras de las paredes bailaban de forma inquietante, como si estuvieran celebrando mi agonía. Mis sentidos estaban en alerta máxima, y cada sonido se amplificaba, haciendo que la experiencia fuera aún más aterradora. El aire parecía espesarse,
dificultándome la respiración. Mi corazón latía a un ritmo frenético y luchaba por mantener la cordura. Con cada intento infructuoso de escapar, sentía que se me acababa el tiempo. La idea de no volver a salir de aquel lugar se convirtió en una realidad cada vez más palpable. El miedo a ser capturada por la entidad que vi en el sótano me empujaba a seguir intentando escapar, pero, al mismo tiempo, el agotamiento me estaba pasando factura. Mi cuerpo estaba débil y mi mente empezaba a sucumbir al terror constante. Lo único que me mantenía en pie era la débil esperanza de encontrar una salida. A pesar de todos mis esfuerzos, parecía que el puesto tenía vida propia, amoldándose para mantenerme atrapado. Cada pasillo que recorría parecía extenderse sin fin, y cada habitación en la que entraba parecía reproducir la anterior. La sensación de estar en un laberinto sin fin era asfixiante. La desesperación crecía por momentos, y mi voluntad de luchar empezó a desvanecerse. Sabía que estaba a merced de una fuerza mucho mayor que yo. La oscuridad que me rodeaba parecía viva, dispuesta a engullirme en cualquier momento. La esperanza de escapar empezó a parecer una cruel ilusión, y el terror absoluto se instaló en mi corazón. El mensaje escrito con sangre en la pared parecía ahora más fresco. Me temblaban las manos mientras intentaba comprender lo que estaba ocurriendo. La tienda, con sus estantes polvorientos y sus productos caducados, era diferente. Las luces parpadeaban, proyectando sombras inquietantes por los rincones del lugar. Sentí la presencia de la entidad, aquella figura sombría que había conocido en el sótano. Me estaba obligando a completar un antiguo ritual. El miedo era palpable, casi asfixiante. Las luces parpadearon y vi figuras encapuchadas a mi alrededor, susurrando en un idioma que no podía entender. La atmósfera estaba cargada de una energía maligna y supe que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Las figuras encapuchadas se acercaron y sus voces se mezclaron en un coro siniestro. Podía sentir el peso de la expectación, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Cada vez que miraba el mensaje de la pared, sentía una urgencia creciente. La entidad quería que completara el ritual. Mi corazón latía sin control y mi mente era un torbellino de pensamientos confusos. Necesitaba encontrar una salida, pero las figuras encapuchadas parecían bloquear todos mis intentos. La sensación de estar atrapada en una pesadilla interminable era abrumadora. Parecía que vigilaban todos mis movimientos y analizaban todos mis pensamientos. Podía sentir la presencia de la entidad acercándose, su energía malévola presionando contra la mía. Las luces seguían parpadeando y las sombras bailaban a un ritmo frenético, como si estuvieran vivas. La desesperación se apoderó de mí. Sabía que tenía que encontrar una forma de escapar, pero todos los intentos parecían vanos. Las figuras encapuchadas estaban por todas partes. Sus susurros me rodeaban, me sofocaban. La tienda, con su ambiente decadente, parecía el escenario perfecto para el horror que estaba experimentando. Sentía que se me acababa el tiempo. La entidad se acercaba cada vez más, y sabía que si no encontraba una forma de salir de allí, estaría perdida para siempre. El mensaje de la pared era un recordatorio constante del peligro al que me enfrentaba. El miedo era mi compañero constante, y la sensación de impotencia era abrumadora. Sabía que tenía que encontrar una forma de escapar, pero cada intento parecía devolverme al mismo punto de partida. La entidad me obligaba a completar el ritual, y temía lo que ocurriría si cedía. Me temblaban las manos y el sudor me corría por la cara. La tienda parecía un laberinto de terror, en el que cada esquina ocultaba una nueva pesadilla. Sabía que tenía que luchar, pero la desesperación se apoderaba de mí. Atrapada en un eterno ciclo de terror, intenté escapar, pero cada intento me devolvía al principio. La tienda, el mensaje en sangre, la entidad. Todo se repetía como una pesadilla de la que no podía despertar. Poco a poco, me di cuenta de que la única forma de escapar sería completar el ritual que la entidad deseaba tan desesperadamente, pero al mismo tiempo me di cuenta de que eso significaría perder mi propia alma. El horror de estar atrapada en un bucle sin fin era asfixiante. La entidad parecía alimentarse de mi desesperación, cada vez más presente, cada vez más fuerte. Las luces parpadeaban y las sombras danzaban a mi alrededor. Figuras encapuchadas que susurraban en un idioma que no podía comprender. Sentí un frío glacial que me carcomía por dentro.
un miedo paralizante que no me permitía pensar con claridad. Los susurros se hicieron más fuertes, casi ensordecedores, como si estuvieran dentro de mi propia cabeza. Cada vez que intentaba encontrar una salida, me arrastraban de nuevo al centro de la estación, como si las paredes y los pasillos estuvieran vivos, atrapándome. La desesperación crecía y la sensación de ser observada se hizo insoportable. La entidad, con su figura sombría y unos ojos que parecían pozos sin fondo, me observaba con una calma inquietante. Sabía que se alimentaba de mi miedo, y esto no hacía sino aumentar mi pavor. Cada intento de escapar era un fracaso, y empecé a sentir que esta batalla era inútil. Sentía que mi cordura se me escapaba de las manos, y la entidad lo sabía. La revelación fue un duro golpe. Completar el ritual era la única salida, pero ¿a qué precio? El precio sería mi alma y la eternidad de tormento que conllevaría. El ciclo de terror parecía inquebrantable, y la entidad me observaba, esperando que cediera, que entregara mi alma a cambio de un alivio temporal. Me di cuenta de que estaba en un juego cruel, en el que la entidad tenía todas las cartas. Cada segundo en aquel puesto abandonado era una tortura. Cada visión, cada susurro, un paso más hacia la locura. Estaba atrapada en una pesadilla interminable, y la única salida era una elección que no podía hacer. Sentada en el suelo frío y sucio de la tienda, cada músculo de mi cuerpo temblaba de agotamiento y desesperación. La oscuridad que me rodeaba parecía viva, como si me envolviera en un manto asfixiante. La entidad, aquella figura sombría que había encontrado en el sótano, se acercaba lentamente. Podía sentir su aliento helado en mi cuello, sus susurros indistintos resonando en mi mente. La cabeza me palpitaba con la presión de intentar mantener la cordura. Las luces parpadeaban esporádicamente, revelando brevemente las figuras encapuchadas que me observaban con ojos vacíos. Cada parpadeo parecía durar una eternidad, y supe que estaba al borde de la locura. El mensaje de la pared, escrito con sangre, parecía ahora más fresco, como si la entidad renovara su amenaza. Escapa mientras puedas. Se había convertido en una advertencia irónica, una broma cruel del destino. Estaba atrapada, sin salida, y la idea de completar el ritual me atormentaba. Me negué a ceder, aunque sabía que no tenía fuerzas para luchar mucho más tiempo. Mis pensamientos se volvieron hacia mi familia, mis amigos, todos los que amaba. Sus voces, que antes parecían guiarme, ahora eran distantes, como ecos de un mundo que nunca volvería a ver. La entidad me susurraba al oído, un lenguaje desconocido que parecía atravesarme el alma. Sentí que se agotaba mi voluntad, pero aún me aferraba a la última chispa de resistencia. Si completar el ritual significaba perder mi alma, entonces elegiría la oscuridad eterna. Las luces se apagaron por completo, sumiéndome en una negrura absoluta. Mis ojos, ya acostumbrados a la penumbra, ahora no veían nada. El silencio era ensordecedor, solo roto por mis propios gritos que resonaban en la noche vacía. Cada grito parecía ser absorbido por la oscuridad, como si el propio tiempo se desmoronara a mi alrededor. La sensación de ser observada nunca desapareció, y sabía que la entidad estaba allí, esperando. Mi cuerpo cedió al cansancio y me tumbé en el frío suelo. Cerré los ojos y lo último que sentí fue el tacto helado de la entidad, que me envolvió por completo. La oscuridad total era ahora mi única compañía, y mis gritos, antes tan desesperados, se convirtieron en un murmullo lejano. Así terminó mi lucha, envuelta en sombras, con mis gritos resonando en la eternidad. La entidad había vencido, y yo, Javier, me había convertido en otra alma perdida en las profundidades de aquel puesto abandonado.